¿Recuerda de cuando estudiaban en la licenciatura, en alguna materia que hayan visto algunas de las teorías de liderazgo? ¿Reconocen alguna? Generalmente lo que se daba era el democrático, el autoritario, el dejar hacer, era Ujú. generalmente de los que se hablaba. Claro. O sea, pero hay, Carmen, en alguna participación o en algún trabajo de algún contenido, alguna línea en cuanto a cómo generar líderes dentro de nuestra disciplina basada en alguna teoría o siguiendo de alguna manera a algún teórico? Así como tenemos teóricos para el cuidado, como Dorothea Oren, como Virginia Henderson, como Florence Nightingale, o Maslow, o las más modernas, Collier y demás, y te van bajando línea en cuanto a cómo vas haciendo tu proceso. En liderazgo, ¿hay alguna bajada de línea, en particular algún modelo de cómo liderar nuestros espacios disciplinares tan fuertemente? No, No, que yo por lo menos recuerde, no. no, yo tampoco, profe. En general vimos las características de los líderes, pero de los más antiguos, el autoritario, el democrático y el Bien, libre. perfectamente. Ese es el problema que nosotros tenemos ya desde la disciplina en cuanto a nuestra formación, que a diferencia de otras disciplinas, en donde lo que están tratando de generar es un líder capaz de transformar su propia disciplina, pero también tratar de transformar su propio trabajo, ¿no? Digamos que es la característica que tiene un tecnólogo, es el que puede crear una nueva tecnología o puede innovar sobre la tecnología dominante que está. Desgraciadamente, nosotros no formamos líderes. Nosotros lo que formamos es un trabajador manual que sobre todo lo que más se le inculca es que sea obediente y disciplinado y que lógicamente actúe con responsabilidad profesional. Pero no hay una cultura de poder llevar adelante un proceso que permita poder discutir cuál es el tipo de modelo, ¿sí? Que mejor actúe en las circunstancias de nuestros contextos de trabajo. Por eso nosotros leemos todo esto y a qué conclusión podemos llegar, que es lo que quiero discutir con ustedes, y poder separar cada una de las partes que nos toca hoy en este breve temario. En nuestra organización, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes estilos que interactúan en una misma organización. Vamos a encontrar el jefe, que es más autoritario, vamos a encontrar el jefe, que es más democrático, y vamos a encontrar el jefe que deja ser. ¿Sí? Eso es, existen, ¿por qué? Porque predomina en la mayor parte de su gestión de jefatura un estilo. ¿Sí? Si vos le preguntás a esa persona a qué teórico de liderazgo está respondiendo, no lo vas a ver. Eso es claro, ¿no? Porque como nosotros no tenemos arraigadas las teorías del liderazgo y con respecto a esos autores y al impacto que tiene hacia adentro de nuestra cultura del trabajo, esa persona no va a responder. Lo que te va a responder es que muchas de las cuestiones que esa persona realiza en cuanto a su liderazgo es de lo que ha visto a otros jefes actuar y es en lo que de alguna manera él está convencido que actuando de esa manera le da mejores resultados. ¿Está claro esto? O viceversa, profe. O viceversa también. Que quizás había muchas cosas que no funcionaban y quiso resolverlo de otra manera. Está bien, es cierto. Por eso hay cuestiones que yo quiero que lo tengamos en cuenta para poder hacer un análisis y para que ustedes me puedan responder la primera pregunta. Nosotros tenemos que analizar, para ser justo
porque vieron que hay muchas teorías que tratan de explicar el liderazgo y ninguna lo puede terminar de completarlo todo, como la definición de salud. Vieron que hay muchas definiciones de salud, pero ninguna nos complace a todo porque esta le encontramos esto, aquella. Bueno, con el tema del liderazgo pasa exactamente igual. Ninguna es completa, ninguna ha conformado a todos los que se dedican a estudiar este fenómeno. ¿Sí? Ahora, hay ciertas cuestiones que cuando nosotros nos ponemos a analizar un modelo de liderazgo, a ver cuál es más productivo, más efectivo, cuál de alguna manera nos sirve como matriz en ese tema, tenemos que analizarlo en un determinado contexto. Eso es algo que quiero que lo subrayen porque en el texto no aparece, o si aparece está muy subliminarmente. ¿Sí? El contexto en que se está llevando adelante esa jefatura, ¿sí? Es fundamental tenerlo en cuenta, porque el contexto tiene que ver con lo histórico. No es lo mismo una jefatura en una pandemia como la que tuvimos que no estar en pandemia. No es lo mismo una jefatura en una organización que está en crisis económica, que está despidiendo personal, en otra que está en expansión y en crecimiento y que también te falta personal porque crece, crece, crece y no tenés el talento adecuado, porque es fácil tomar la decisión y decir, sí, queremos otra terapia, queremos otra cosa. Y pará, ¿de dónde saco el talento humano si no me lo das y yo tengo lo poco que tengo, lo tengo que distribuir? O hacemos más grande la guardia, pero no me das el talento ni los recursos. Bueno, y así sucesivamente. Quiere decir que el contexto es fundamental para poder ser justo y poder hacer un juicio de valor interesante para poder debatirlo. Porque si no, parecería que lo único que nos interesa es la fotografía, pero yo tengo que ver la película también. ¿Sí? Una cosa que sí resalta, y lo resaltó Federico muchas veces, y en el texto está dentro de las primeras teorías, es cómo influye el líder. Porque un líder que no influya, no es líder, es jefe. Entonces, la cuestión de cómo te influye en cuanto cómo se impone la imagen, la bajada que te da en cuanto a cómo de alguna manera se ve reflejada, ¿sí? Ese liderazgo es fundamental. Un líder que no influye no es líder, ¿sí? Puede ser jefe, pero no es líder. La otra cuestión es, yo influyo, perfecto, pero ¿qué conducta tengo? ¿Qué conducta tengo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Esa conducta está dentro de los marcos legales? ¿Está dentro de una praxis adecuada? Dentro de los rasgos de esa conducta hay factores que predominan de una manera beneficiosa para todos, ¿no? ¿Qué conductas tengo? Eso es un tema que es fundamental. Y la otra cuestión que yo le resaltaba en lo que a mí me parecía de tantas definiciones de líder que hay, no sos líder si no transformás, si no innovás, si no sos capaz de influir en esos cambios. Y también reconocer que a veces un cambio, por ahí vos esperabas algo de ese cambio y no llegó y tenés que volver a cambiar. ¿Con qué cierro con todo esto? Es que el liderazgo es algo dinámico. Y les puede pasar, aunque parezca mentira, que ustedes como jefes o como futuros jefes, por momentos sean líderes y por otros momentos no lo sean, porque han perdido esa cuota de influencia, han perdido esas ganas de querer innovar, esas ganas de querer transformar. Eso nos pasa, es normal. Hay un desgaste en esa situación puntual que de alguna manera incide permanentemente. Entonces, esas son cuestiones que cuando nos ponemos a autoanalizarnos nosotros o querer interpelar a otros en su jefatura, son algunas cuestiones de tópicos que yo tengo que poner como para que nos quede claro en el análisis, poder decir, bueno,
en la mayor parte de su gestión, esta persona responde a un tipo de liderazgo democrático. En la mayoría de su gestión, esta persona responde de una manera autoritaria. O, como decía Federico, puede ser que también sea una persona, en el laissez-faire, la verdad que Federico le pegó muy fuerte, pero el laissez-faire es un tema que a mí siempre me genera ambivalencias, porque el laissez-faire no siempre tiene que ver con la cuestión del abandónico. El laissez-faire también puede ser un jefe que está atento a todo lo que pasa, pero da una cuota de un grado de libertad de dejar hacer que es mayor al democrático. El tema es si eso le es funcional al equipo y le es funcional a la institución y si le es funcional a él. Ahora, cuando vos tenés a alguien que cuando lo necesitas no está, que cuando tiene que tomar una decisión no la toma, y que esas situaciones repercuten en la jefatura y en la tarea principalmente y en el bienestar de todas las personas que están bajo su gestión, lo que están por delante ustedes no es en un laissez-faire o dejar hacer, están en una ausencia de alguien que está no ejecutando su rol de dirigir un grupo. ¿Entienden esto? Digamos, eh, el tema puntual para nuestro entorno democrático dentro de un hospital, en lo que ustedes han escuchado y en lo que ustedes han leído pareciese que fuera el mejor de los estilos que uno tendría que encontrar en un líder que ejerce una jefatura. Pero ojo, recuerden que ustedes tienen que cumplir con determinados tiempos, tienen que cumplir con determinadas formalidades. El tiempo de ese liderazgo democrático muchas veces lleva a que determinados objetivos, el haber tanta posibilidad al diálogo y a la retroalimentación y a la discusión y a un montón, te puede llevar a que cuando te quieran medir tus resultados no estén a la altura de lo que la organización quiere. Entonces ahí esa cuestión, esa expertez que ustedes van a ir adquiriendo con el tiempo, ya la tienen, hace que en determinado momento diga, bueno, vamos a tener un tiempo para la discusión. Y después vamos a tener un tiempo para las definiciones, porque nosotros no tenemos un tiempo que es infinito, sino muchas veces estamos ante situaciones que están muy acotadas a tener que resolverlo dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un ejercicio. Entonces, ustedes mismos van a ir de alguna manera relacionando sus propios estilos en cuándo conviene ser democrático, cuándo conviene dejar hacer y cuándo hay que poner ciertos límites y decir, mira, esto es inadmisible, esto no se discute, esto no entra en posibilidad porque tiene que ver con mi manera de interpretar una situación en particular o tiene que ver con las normativas vigentes en donde yo tengo que respetar determinada ley y no lo puedo dejar al consenso de que los discutamos entre todos porque hay normas y hay cuestiones que están por encima de la posibilidad de discutirlas. Entonces, ustedes van a tener que de alguna manera ver en su comportamiento en cuanto a su jefatura en la mayor cantidad del tiempo cuánto hay de democrático, cuánto hay de autoritario y cuánto hay de dejar hacer, porque no hay un estilo puro. Nadie es 100% democrático, nadie es 100% autoritario y nadie es 100% dejar hacer, porque si eso fuera así, hay situaciones que harían demasiado ruido dentro de determinadas estructuras que se volverían disfuncionales. Quiere decir que lo que hay son momentos en un determinado contexto y la facilidad que tienen que tener ustedes de poder encontrar esos momentos en cuales se puede de alguna manera tener un cierto grado de libertad y de esa manera poder administrarlo. Porque hay algo que es fundamental que Federico se los dijo y que es de alguna manera hacia dónde van las nuevas teorías de contingencia que tienen que ver es, que creo que lo charlamos, es el gran desafío de este siglo
de la enfermería nuestra cuando empezamos a hablar de las competencias y todo lo demás es, ¿nos centramos en la tarea o nos centramos en la persona? Pero Federico les dijo, nadie se centre en una sola. Nosotros nos tenemos que centrar en las dos, porque es el binomio de ambas lo que hace que nosotros podamos llegar a poder lograr tener una persona mejor cuidada. Entonces, el desafío que nosotros tenemos por delante es cómo generamos una jefatura en donde podamos tener los instrumentos para definir de una manera democrática, ¿por qué no?, la distribución de la tarea. Ahora, cuando esa distribución vemos que no se cumple, ahí ustedes tienen que actuar. Porque mirá, llegamos a este consenso. Estos baños les correspondía a este turno, no se hicieron. O esta situación de control de stock lo tenían que hacer, no se hizo. Distribuimos el trabajo. Pero ¿qué pasa? No se cumplió. Entonces ahí ustedes van a tener que actuar. Obviamente que después pueden volver a hacer otra reunión, otra vez volver al consenso, pero el sistema democrático es con acuerdos de calidad. Y cuando ustedes están en una situación de que están con un equipo en donde es difícil el cumplimiento de los acuerdos, por más que ustedes permiten el diálogo, el disenso, bueno, ahí, porque los que van a estar evaluados permanentemente en cuanto a los resultados de su gestión son ustedes. A los que les van a pedir el alcanzar esas metas, que son de alguna manera los objetivos que le decía Fede, es a ustedes. Primero a ustedes. Y ustedes no le van a poder decir, no, mi dotación no me responde, porque ustedes los ponen para que esa dotación de alguna manera responda a la filosofía y a la cultura del trabajo, respondiendo a la misión y visión que la organización tiene. Si no, ¿para qué los ponen? ¿Entienden esto? Entonces, una de las primeras preguntas, que es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál es el rasgo? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir, pero ¿cuál es el rasgo que ustedes ven en un líder como más importante y que le gustaría que en los líderes que ustedes tienen por encima de ustedes, los jefes que tienen por encima de ustedes, les gustaría que ese rasgo esté? ¿Cuál es? Pueden escribirlo o pueden usar el micrófono. Y a mí me gustaría la comunicación, principalmente. La comunicación clara y efectiva, Exacto. en donde no haya Yo, duda. ¿Otra? yo puse ahí en el chat el diálogo y la escucha. Sí, porque el saber comunicar implica el saber escuchar y hay veces que no escuchamos. Esa es la característica que tiene muchas veces el autoritario. Tiene baja capacidad de escucha. En teoría, cuando los analizan, un problema que tiene es que está tan convencido de cómo tiene que hacer las cosas y quiere utilizar todo el tiempo para imponer su idea, que hace que se pierda la posibilidad de escuchar. ¿Y qué es lo que te da la escucha? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora entre nosotros? Escucharnos, ¿no? Es poder compartir, poder reflexionar. Che, lo que yo estoy pensando, ¿es tan asertivo o me puedo dar el desafío de que no voy a ser más vulnerable porque escuche? Ujú. ¿Sí? Sí, Daniela, ibas a decir algo. No, eso, escuchar y generar consensos, o sea, como darle importancia obviamente a lo que están diciendo nuestros compañeros. Entonces, tenemos a alguien que dijo Lina que sea buen comunicador. Quiero a alguien que comunique Sí. bien. Como decía María, quiero a alguien que me sepa escuchar. Como está diciendo Daniela, quiero a alguien que sea un hacedor de poder llegar a acuerdos. De decir, che, mira, respetame que estoy estudiando, dame ese tiempo para estudiar, o mira, vos sabés, quiero cambiar tal cosa, quiero, digamos, o llego a un acuerdo que el pase de guardia va a ser así, así, y lo vamos a hacer. Bueno, esos acuerdos tan importantes que necesitamos, un hacedor de acuerdos y la vigilancia de esos acuerdos,
¿no? Que Y también como el lleva. negociar también, es como una manera de negociar a veces. Bien, Caro, ahí sumamos otro. Porque, por ejemplo, en mi caso había pasado que en entrevistas, al tomar personal, siempre se juzgaba o se dejaba de lado, quizás por apariencia, el conocimiento de la persona. Se frustraba y, por ejemplo, en mi caso me pasó una vez de venir a la entrevista un chico con rasta, eh, bastante pelo largo y tatuado, etcétera, que lo habían rebotado 2 veces en años anteriores. Y la verdad que el muchacho tenía, se notaba en su persona, en el hablar, en su currículum, bastante potencial, que estaba dispuesto también a eso. Y quizás también no conocía, si bien él sabía que lo habían rebotado por eso, o se imaginaba, porque nunca te dicen, es el famoso, después te llamamos y nunca más te llamamos, se imaginaba, pero quizás, bueno, mira, la verdad que a mí tu perfil me gustó, creo que tenés buen potencial, pero acá las normas de la institución son las siguientes. ¿Vos estarías dispuesto a quizás, no sé, por ejemplo, no sé, cortarte el pelo, porque quizás acá no nos manejamos, pero a mí en realidad me interesa tu persona, me interesa cómo trabajarías o cómo te integrarías al equipo? Y el muchacho me dijo, esperé que me los digan siempre, nunca me lo dijeron, yo me sentía discriminado por el tema de rastas y que no me daban la posibilidad de que me vean trabajar. Y lo tomaron, y la verdad que como compañero es excelente, tiene un cargo de referente, creo que en 2 años, por la comunicación, por la empatía, por cómo lleva a cabo las tareas, y sin embargo se lo juzgaba por esto de su apariencia. Y quizás, ¿por qué no preguntarle si está dispuesto a? Bien. Caro, vos tocaste, yo lo dejé para el final, pero me lo puse acá porque mi cierre era, ustedes tienen que ser grandes negociadores, porque el que sintetiza todo es esa capacidad de negociar. Y es un poco como es en el mundo árabe. Vos tenés que estar regateando permanentemente, pero cuando llegás a ponerle, entre comillas, un precio o una cuerda, bueno, después seguimos el seguimiento de eso. Y hay Claro, muchas cosas que desgraciadamente que cansan, porque cansa, la gestión cansa, genera agotamiento. Eh, Hay cuestiones de la negociación que muchas veces tienen que volver a negociarla de vuelta. Por más que ya pensar, es como una paritaria a veces pasa, ¿no? sí, O cuando vos ya pensaste que ya la cerraste, se dispara la inflación y vuelta a la negociación a hablar. tal Entonces, cual. en eso ustedes tienen que nutrirse de mucho talento o de muchas estrategias para que la negociación no los frustre, sino que lo tomen como lo toman en el mundo árabe. Digamos, yo he visitado pocos países musulmanes, pero lo que yo veía cuando visité alguno es que ellos se frustran si no negocian. Si vos no le vas a regatear un precio, y yo en ese sentido soy poco negociador. Si me gustó el precio, pum, listo. No, ellos les gusta que vos le diga, es 10, no, 5, es 2, es 3, uy, así, uy, bueno. Pero si, es como que ellos lo ven como que si no es una falta de respeto. Claro. Pero lógicamente, nosotros venimos desde otra mirada, desde otra concepción, pero como bien dice Silvina, tenemos que retomar mucha empatía, ¿no? El líder tiene que tener esa cuestión también en esa negociación. ¿Hasta dónde vos querés ceder? ¿Hasta dónde pensás que el otro va a ceder? Porque tiene que haber un punto de equilibrio que pueda satisfacer a ambas partes. Y la empatía sirve para también, cuando vas a negociar, ponete en el lugar del otro un poquito como para ver. Por eso también son interesantes esas técnicas, ¿vieron? Cuando los dividen en grupo y primero les consultan, bueno, ¿qué piensan sobre el aborto, por ejemplo? Entonces separan en un grupo los que están a favor y los que están en contra. Pero cuando los hacen trabajar en grupo, los hacen trabajar desde la mirada del grupo contrario y tienen que de alguna manera empezar a justificar su cambio de posición. Y bueno, eso de alguna manera es una ejercitación como para retrabajar la empatía. Muchas veces uno tiene que embuirse en esa cuestión como para también
no mirarlo todo desde un solo cristal o desde un solo punto de vista, porque eso nos quita la posibilidad de ser un buen negociador. Entonces, más o menos tenemos algunas cuestiones que nos gustarían, que sea negociador, que escuche, que sea buen comunicador, esto, que lo otro, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y qué rasgo de todos esos, ahora si yo les pregunto, ¿no? La pregunta crucial, ¿qué rasgo de todos esos ven en ustedes? ¿En qué ustedes son buenos? ¿En escuchar? ¿En negociar? ¿En qué usted dice, mi fuerte es este? ¿Cuál les... Ustedes abran el micrófono o lo escriben en el chat que yo lo voy leyendo acá, lo que ha escrito Alejandra, Lina, Silvina. Pueden escribirlo o lo pueden decir. En donde usted dice, bueno, yo soy fuerte de todos esos rasgos, el mío yo me caracterizo por esto. Si no son jefes, no importa, en su rol del equipo yo me caracterizo en esto. ¿Cuál es? En mi caso, bueno, como mencioné anteriormente, el de la negociación y el de quizás no ser tan rígida o dura en ciertos aspectos y dar la posibilidad a, no sé si tanto, o sea, sí ligado a la empatía, pero no en una posición de, no, esto acá no se hace, bueno, pero a ver, veamos la posibilidad así, y ser como un poco más dócil en ese sentido, no tanto como los jefes de, bueno, esto es así o así. No, ¿por qué no verlo de otra manera y ver si sale? Bueno, Como prueba y error a veces también. bien, Caro, la flexibilidad en muchos de los Sí. modelos también es una de las características favorables porque nosotros no estamos ante situaciones rígidas, sino estamos ante situaciones Claro. cambiantes. Entonces, el ser flexible también te da una cierta cuota de distensión. Ahora, ser flexible no significa perder las formas, Ujú. ¿no? Digamos, uno puede estirarse hasta un cierto punto que no Exacto. se rompa. Bueno, eso es toda Tal cual. artesanía pura de ustedes. ¿Hasta dónde puedo dar, ¿no? Tienen ustedes un punto en ese sentido que es interesante y es bueno que el otro lo sepa también, ¿no? Porque si no parecería como que uno puede estirar, estirar, estirar o Claro. insuflar, insuflar, insuflar hasta que estalla. Bien. Otro, a ver, los demás, ¿en qué se consideran que su rasgo principal, el más fuerte? Bueno, yo particularmente me considero condescendiente, pero también poniendo un cierto límite en ciertos aspectos y viendo también con qué persona y también ser empática, ¿no? O sea, tratar de que yo tengo mucha gente a cargo, son 20 y como siempre les digo, soy una sola. Entonces trato de conocer a cada uno y con cada uno emplear, o sea, o ser condescendiente o llevar una negociación, depende de quién sea. Trato de que utilizar distintos recursos, depende de la persona, porque siempre trato de estar escuchando, o sea, que también participen. Yo hablo mucho con cada uno, no sobre la tarea, sino también por cosas especiales de la vida personal, ¿no? Cuando tienen un familiar enfermo, por qué faltaron, cómo se sienten en tal lugar. Así que bueno, no sé, hasta ahora a Bien. veces me funciona y a veces no. Bien, el microcuidado, que es lo que charlábamos en la otra clase, el poder tomarse un tiempo para conocer los actores con los que trabajan, porque ahí está muchas veces el tener, como ustedes deciden sobre las situaciones de otros, el poder tener, inclusive para escribir un informe o algo por el estilo, cuando tengan que pedir algún cambio de algo, sustentarlo en algo, tiene que hacerse desde el conocimiento que ustedes tienen de ese actor porque es fundamental cómo es él, cómo interactúa con sus compañeros y cómo interactúan con ustedes. Son los tres niveles, de alguna manera, que habla de la integración de esa persona o de esa persona dentro de la organización. ¿Quién más quiere decir? Hugo, Erika, Paula, María, Brian, algo que los caracterice a ustedes. ¿Dónde es su fuerte? Miren que tenemos otra Ah, que es más dura, tenemos otra pregunta más compleja. Vamos, vamos, bueno, Hugo. profe, yo, Dale, dale, cualquiera, cualquiera.
Sí. Sí, yo me considero que escucho mucho a mis compañeros, lo que pasa es que me siento yo como en una transición, porque hace 9 años que soy compañera y hace recién 6 meses que pasé a ser la jefa de servicio, la encargada. Entonces como que estoy en esa transición de, bueno, de la flexibilidad, pero digo, bueno, trato de ser flexible, pero después me doy cuenta que tanta flexibilidad no es buena, pero bueno, por ahora es como que los escucho mucho y aparte conociéndolo ya desde hace muchos años, sé lo que piensan desde el otro lado. Entonces, bueno, trato como de traer sus quejas o sus incomodidades, de resolverlas en este poco tiempo. Bueno, Pero estoy como en una transición yo. bien, lo que nos está diciendo Daniela es una característica también dentro del líder que muchos se sostienen de su grado de expertez y de su grado de su trayectoria. Cuando la persona es una persona que sale del grupo, que se crió dentro de ese grupo, que se formó dentro de ese grupo, da mucha fortaleza porque ya hay un conocimiento previo. Diferente es cuando tienen que asumir una jefatura en un lugar donde nadie los conoce, donde ustedes tienen que revalidar ante ellos un montón de cuestiones que ellos de a poco le van a ir reconociendo ese grado de expertez que ustedes dicen tener. Lógicamente que a veces te juegan muy a favor el que esas personas ya te van conociendo, porque hay algo que es fundamental que el líder tiene que aprender a hacerlo, que no lo va a poder hacer siempre, pero ustedes lo tienen que dosificar y está también dentro de los rasgos. Tiene que compartir, tiene que saber compartir las tareas que él le asigna a otra persona. Ujú. No dejan de ser menos jefe ni menos líder porque un día se remangan y cuando ven que su equipo está hasta acá, ustedes agarran un teléfono, colaboran, le acercan algo, porque eso es muy bien visto. Y forma parte de un líder también estar en las buenas y estar en las malas cuando el equipo los requiere. Entonces, miren todas las cosas que van apareciendo en esta hora de que muchas veces uno conoce el entorno, entiende la cultura, conoce a las personas, es capaz de compartir, no está siempre allá arriba en el pedestal viendo cómo los demás se matan haciendo las cosas, sino que es capaz de hacer las intervenciones en el momento o tomar decisiones que entre comillas puedan parecer autoritarias cuando las tengan que tomar, ¿sí? Porque de alguna manera se espera que ustedes siempre respondan. Ustedes siempre responden para todo, para arriba y para abajo, porque están en el medio. Ahora, nosotros nos hemos preguntado dónde nos vemos más fuerte, hemos preguntado qué es lo que nos ven o qué es lo que nos gusta que tengan nuestros superiores. Y si uno hace una mirada hacia hacia el interior nuestro. ¿En qué cosa les parece que ustedes deberían prestarle más atención para que ustedes puedan mejorar su jefatura, digamos, en dónde encuentran un cierto grado de debilidad eh, en donde ustedes consideran que hay que prestarle más atención en ese rasgo porque no alcanzan de alguna manera un estándar dentro de estas cuestiones? ¿Dónde se encuentran que tienen un punto de vulnerabilidad? Porque ojo, que las personas que trabajan con ustedes los analizan y los conocen mucho más de lo que ustedes creen. Entonces, ellos también, así como ustedes detectan en ellos sus puntos vulnerables, ellos lo hacen con ustedes. Y saben a quién lo pueden trabajar más desde lo afectivo, a quién lo pueden trabajar más desde el conocimiento propio de lo que se desarrolla, a quién esto, a quién digamos, a cada uno de ustedes, ellos los estudian, así como ustedes los estudian a ellos los estudian a ustedes. Entonces, ¿en qué cosas ustedes pueden repensar, decir, me falta más esto, me falta más aquello? Bueno, profe, justamente me reía porque tengo una enfermera a mi cargo que, bueno, me puede. O sea, me saca, ella sabe, entonces peor. Trabaja en eso, en sacarme en lo mínimo y no,
es lo que me encantaría trabajarlo, porque me saca de casillas, pero ella sabe y lo hace a propósito. Y con ella trato pero me puede, me puede. Por eso, bueno, trato de contar hasta 1.000.000, pero ella es continuo, continuo, y que me está pinchando, como digo, ¿no? Hablando mal y pronto me pincha hasta que me hace explotar. Y bueno, eso es lo que me gustaría trabajar un poco más en mí, en mi carácter. Tampoco, o sea, a ver, como digo siempre, por ser jefa no tengo que soportar todo, yo también soy humana y tengo hasta un límite a donde uno pueda soportar. Tampoco tengo que ser sumisa, decir todo sí, sí, para no tener conflicto con nadie. Entonces le digo, chicos, yo trato de ser, o sea, ya le digo, condescendiente, escucho, ser empática, pero llega un momento que a veces yo también tengo mis días, todo el mundo tiene, y bueno, y ella me saca. Me gustaría trabajar más en mi carácter, ver en eso de no explotar tanto, pero es con ella. Generalmente es con ella. Y bueno, no sé, esperemos que lo pueda lograr con ella. Pero bueno. Bueno, pero si de 20 tenés con una, digamos, Ah, pero vos mirá el peso que tiene esa una en esa carga emotiva, que ahora voy a retrabajarlo después de que escuchemos todo, la dimensión de la jefatura y del liderazgo en la esfera de lo emocional y de lo afectivo, cómo eso nos impacta, ¿no? ¿Qué sí. otra cuestión? A ver, otro. Yo me parece que me falta como un grado de autoritarismo, porque por ahí yo pregunto mucho, le digo, porque claro, al estar tantos años como compañera, y que yo creo que después mirándome de afuera, como compañera creo que dirigía más que como jefa, porque como compañera, bueno, hagamos esto, pum, pam, pero ahora como en el rol de jefa, siento como que, ¿y quieren que hagamos esto? ¿Y qué les parece que hagamos? Y ellos me miran como diciendo, danos la orden, y yo, bueno, fijémonos, busquemos, como que soy muy flexible, pero creo que, bueno, es una cuestión personal mía que tengo que trabajar de creérmela, como me dice mi jefa, créetela, o sea, créete en el rol que estás, o sea, obviamente escuchándolos, pero si ves que das una directiva y como que están tambaleando, ponete firme, o sea, me cuesta como eso todavía, pero bueno, creo que es parte de la transición que estoy pasando y nada, es como un poco de tiempo. Bien, ahora vamos a volver a eso, porque claro, las opciones, ¿no? Son los cortes que yo le digo de cuando somos 90% democráticos, pero hay un 10% que vamos a tener que, de alguna manera, tomar una decisión, o puedo ser un 5% de dejar hacer, pero bueno, esos porcentajes es una cuestión del día a día también. ¿Quién más? ¿Quién otro dice, bueno, tengo que fortalecer esto, fortalecer aquello? Creo que yo coincido un poco con lo que le pasa a Lina por ahí. Si bien no tengo una persona puntual, me pasa con algunas personas que buscan como el pincharte y lograrte sacar, ¿no? Lo hablábamos el otro día con una reunión con los referentes que les estaba pasando eso, y ir buscando todo el tiempo estrategias, no sé, cuando piden una situación que es para evaluar, bueno, mándalo por mail como para cortar ese intercambio, que la persona lo que está buscando es que vos le contestes mal, y tener algo para decir no, porque ella me contestó mal o me habló de mal modo. Entonces, o bueno, también la frustración de la negociación, ¿no? Creo que son como más en lo que yo en lo personal tengo que trabajar, y siempre eso, de no saltar o no contestar mal, y no por la situación puntual, sino es como la persona, que coincido con Lina con eso, no es que te traiga una situación súper compleja de difícil resolución, es la forma, el modo y que el otro está listo para matarte, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora también vamos a, a retomarlo. Eh, Dina, Silvina, María, Carmen, ¿en qué te parece, Carmen? Hugo, Sí, sí. vamos. Hola, Hola, Hugo. sí, sí. Yo creo que yo tendría que reforzar más la parte de docencia, involucrarme más en ese tema. Porque tengo a cargo muchos enfermeros que entraron en la pandemia y no tienen, digamos,
mucha experiencia en el área cerrada, en el área crítica. Pero bueno, yo creo que me falta eso, dedicar más, digamos, la parte de docencia. Está bien, sí, porque también se espera ese rol docente, ¿no? En una jefatura que si ustedes pudieran descansar en un supervisor docente y el poder con él de alguna manera compartir eso, de donde ustedes le pasan la situación de necesidad de capacitación y él actúa, o que ustedes dentro de su dotación vean quiénes tienen una mejor predisposición para la docencia y le dan un grado de libertad para poder actuar y se autogestionan un pequeño curso de capacitación en servicio, ¿no? Eso también en un proyecto de jefatura del día de mañana es fundamental tenerlo desarrollado diciendo, bueno, en base a un diagnóstico y en base a las necesidades que surjan, priorizaré en un determinado tiempo y con los determinados recursos o pediré al área, pues muchas veces nosotros trabajamos en una institución donde tienen educadores, hay escuelas, entonces muchas veces también podemos sacar provecho de todas las dimensiones de la organización, porque si no a veces parece que ustedes lo tienen que resolver todo. Pero la docencia sí, una jefatura, la docencia, la investigación y la gestión, de alguna manera son tres pilares en donde lógicamente que tenemos que prestarle atención. Bien, Hugo. Brian, no te escucho, dale, aportá algo, qué cosas vos te ves que... Dianer, sí, vamos, dale, agarré el micrófono. Bueno, profe, siguiendo a Lina, yo creo que tengo que reforzar mucho lo de la comunicación, por lo cual necesito algunas estrategias, porque resolviendo el conflicto, muy bien. Antes, saliendo del lugar de jefa, claro está, antes yo llego al conflicto rápidamente, porque tengo un carácter como muy... Yo se ríe. Es verdad, tengo un carácter como muy, pero es algo como mío, como que me pongo, como que me desespera, no sé, entonces llego al conflicto rápidamente, pero ya una vez que el conflicto está, soy una genia resolviéndolo, pero nada, el problema, lo que tengo que reforzar es eso, la comunicación y tener algunas estrategias para poder manejar esto. Perfecto, genial. ¿Alguien más que quiera aportar algo en cuanto a dónde ven su debilidad? María, Paula, Erika, Brian, Silvina. No, en mi caso un poco ya, digamos, para no repetir muchos, Sí, o sea, sí, mucho para mejorar, ¿no? Más que estoy comenzando, ¿no? En un cargo de gestión, así que como que tengo un recorrido, espero, en, en ascenso en cuanto al aprendizaje. eh, y repetir un poquito esto que decía Lina, que decía Daniela, o Pilar, bueno, y las chicas que estuvieron hablando, de una de las cosas, posicionarme en el puesto en el que estoy, creérmela, por esta cuestión de que, bueno, que sos joven, que sos nueva, que, eh, bueno, en mi caso, yo estoy en el Ministerio de Salud, en el primer nivel de atención, y coordino los 47 CESAC del gobierno de la ciudad, eh, 48, el 23 es nuevito, más los dos CEMAR, eh, y tener esta cintura de que cómo posicionarme, porque me tengo que posicionar de distinta manera en cada centro de salud, porque cada centro de salud es distinto por el territorio, por su historia, bueno, sus características particulares. eh, entonces las negociaciones no van a ser las mismas, ni hablar de las áreas programáticas en las que están inmersos esos centros de salud. Entonces, tener esa cintura, cómo pararme en cada situación, eh, es fundamental y obviamente que lo voy aprendiendo. En algunos ya uno sí, ya va aprendiendo y ya va sabiendo por qué lado entrar. Pero bueno, hay otros lados que no es tanto por el diálogo, eh, ni la escucha, porque son más verticalistas y necesitan, porque ellos te lo piden, algo más autoritario, que no es algo que me identifica mucho, entonces me cuesta
también ponerme en ese rol. eh, entonces, es como que para aprender hay un montón y un poquito, tomo un poquito de lo que dijeron las chicas porque me siento completamente identificada también. Bien, sí. Yo creo que para ir respondiendo en algunas cuestiones que desde ya nadie tiene la fórmula para todo esto. ¿Está claro? No hay una fórmula para todo esto. No hay una fórmula mágica. Ahora, con respecto a las opciones, ustedes siempre lo que se espera de un líder es que tengan una propuesta. ¿Sí? La propuesta mía es A. ¿Querés actuar de manera democrática? Escucho mejores propuestas. Y no debatimos personas, nunca debatimos personas. Siempre hablamos sobre propuestas. ¿Me entienden esto? Entonces, lo que se espera siempre de un líder, por eso muchos dicen, no, queremos escuchar, porque está en esa cuestión de esa cuestión de las primeras teorías que respondían a esos líderes mágicos, esos líderes que lo explicaban todo, esos líderes majestuosos, esos líderes que te podían llevar al peor bienestar o al mejor bienestar, de acuerdo a cómo se daban las cosas, pero que había un realismo mágico. Bueno, en la gente está esa cuestión. Sobre todo en nuestra mirada judío-cristiana que tenemos sobre la cuestión de buscar el Mesías. Ustedes son como el Mesías para ellos. Entonces, lo peor que les puede pasar a ellos es que su líder no les responda en tiempo y forma, o que por lo menos su líder no tenga una opción. Por eso es tan importante una de las cuestiones que vimos en la última clase. Ustedes no pueden trabajar sin planes de acción. El grado de libertad está en que, mirá, yo tengo esta propuesta, mostrame la tuya. No discutimos personas, discutimos propuestas. ¿Sí? Y cuando hay una cuestión de ver qué propuesta podemos llevar adelante, ahí háganlo por consenso. Si a veces ustedes tienen que bajar la suya, porque los otros quieren imponer su plan B, pues sí, bueno, vamos a hacer la prueba. Y hacemos una investigación por esto. A ver, ¿cuál es mejor? ¿La de ustedes? Probamos 6 meses y después prueban la mía otros 6 meses y vemos cuáles son los mejores resultados. Porque todos sabemos que en esos planes de acción hay cambios, hay nuevas negociaciones, hay nuevas cuestiones, pero de ustedes se espera eso, que ustedes propongan esa oferta inicial. Ustedes no pueden tener vacancia. Ellos se pueden tirar para atrás y decir, se pueden perder la oportunidad de opinar. Ustedes no. De ustedes se espera que tengan esa situación idealizada, salvo que sea algo muy novedoso, una cuestión de innovar muy nueva en donde todos están en una misma situación. ¿Está claro esto? Bien. Una de las cuestiones que creo hoy nos motiva a muchos que estudiamos los entornos complejos en los que nos toca transitar y cómo gestionarlo, es que es cierto, muchas veces estamos en entornos tóxicos. Nuestros entornos laborales muchas veces son tóxicos, porque hay personas tóxicas. Hay personas que no están con un espíritu colaborativo, sino predomina más en esa persona un espíritu destructivo. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando te toca trabajar con una persona en donde no se gasten en analizar cuál es el motivo de por qué esa persona hacia ustedes tiene una actitud que no condice con lo que ustedes son o con lo que ustedes reflejan en el resto, como nos decía Lina, o como sucede con otra situación, cuando hay una cuestión específica. En ese sentido, yo lo que les recomiendo para poder tener organizaciones no tóxicas, ¿sí? En donde haya un buen manual de costumbres, en donde la comunicación asertiva se maneje con un manual de buenas costumbres, en donde ustedes puedan dialogar con el otro sin llegar a la agresividad verbal, ni al tono, ni a las formas, ¿sí? Y que desde ya, siempre que estamos teniendo una posición diferente, no es sobre una persona, sino es sobre una tarea, que tenemos una mirada distinta sobre esa tarea. Y por eso
Con las personas conflictivas que ustedes identifiquen dentro de un grupo, siempre es conveniente para ustedes realizar un acta de cada encuentro. Y si es posible, no hacerlo nunca a solas, sino en una situación compartida, ¿sí? Pero hay algo que ustedes tienen que trabajarlo, que por ahí en el arte del coaching, en el arte del teatro, en el arte de todas las estrategias emocionales y del manejo afectivo, de ustedes se esperan que sean un ejemplo de esas pautas de buenos modales de comunicación. Entonces, cuando vos ya sabés a quién te vas a comunicar y ya tenés experiencias que no han sido buenas, lo mejor, ¿sí? Ustedes es mantener su eje, no salirse nunca de su eje, ¿sí? Siempre tratar de tener un tono de voz que les permita siempre ser conciliador, pero firme, ¿sí? Y cuando la comunicación no es efectiva, cuando dos personas no se están escuchando, es conveniente interrumpirla y dejarla para otra situación o para otro momento, pero no seguirla. No es conveniente las discusiones de pasillo, no es conveniente discutir en entornos en donde no quede claro el motivo de la reunión y el resultado de la misma quede de alguna manera registrado. Entonces, de esas cositas ustedes van a ir aprendiendo. ¿Para qué? Para que todas esas situaciones de disconfort que viven a diario en sus relaciones con otras personas comiencen a mermar y a bajar. Hay algo que es muy lindo que están surgiendo dentro de las estructuras que nos ayudan en este tema de la gestión, que es buscar que otros moderen las conversaciones con estas personas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una persona conflictiva, vamos a ponerle de nombre, en una relación ya con un tercero que actúa de monitor o de intermediario, esa persona se modera más. ¿Entienden esto? A diferencia de cuando son en una relación donde hay dos actores nada más. Entonces, cuando ustedes ven que con ciertas personas no logran el objetivo de poder encauzar el diálogo para que la tarea pueda llegar al objetivo o a la meta que ustedes tienen planteada, es conveniente de alguna manera mejorar o reafinar, ¿sí?, el dispositivo de comunicación en donde intervengan otros actores, que no sean solamente ustedes. No sé si me voy explicando. Y también es bueno que ustedes, toda esa mala energía que puedan recibir a diario, ¿sí?, de estas situaciones conflictivas, en donde a veces atraviesa lo personal, lo emocional, donde también ustedes pueden estar afectados por otros factores externos, en donde pueden estar más sensibilizados que en otras circunstancias, ustedes encuentren algún espacio en donde puedan canalizar toda esa mala vibra. ¿Entienden esto? Digamos, ustedes pueden tener, a ver, el trabajo que hacen ustedes tiene una carga que a veces le duelen los hombros, le duelen las espaldas, le duelen la cabeza, el cuerpo le va dando una sintomatología, que eso tiene que ver con el estrés emocional. Entonces, ustedes necesitan unos 30 minutos de ejercicio aeróbico, 20 minutos de hacer meditación, hacer un hobby, algo que les dé placer, que, que les dispare toda esa mala energía, porque si no todo eso se concentra en su cuerpo y después se manifiesta con algún tipo de enfermedad. Desgraciadamente pasa eso. Todo lo malo que nosotros concentramos en algún lugar explota. Entonces, lo que me parece a mí que es importante es que ese manual de comportamiento, de cómo ustedes tienen que ser el ejemplo en eso, está bueno que se escriba. Está bueno que esté dentro de esas normativas de trabajo, en donde pueda quedar claro que se dice, podemos pensar de formas diferentes, pero actuamos siempre con respeto a la hora de comunicar lo que pensamos, a la hora de dirigirnos,
entre los actores, porque estamos en un entorno profesional en donde lo que podemos tener es una postura diferente en nuestra praxis, pero no podemos tomar como denominador una falta de respeto como una constante, sino que al contrario, los buenos modales, una comunicación efectiva y el mejor grado de predisposición para poder escuchar es lo que tiene que de alguna manera estar. Y cuando el otro no respeta ese manual que nosotros tenemos claro, que es el manual interno de cómo vamos a estar actuando entre los que lo integramos, es conveniente con esa persona manejarnos, como les decía antes, en un entorno seguro para ustedes, donde intervengan otras personas y además quede escrito. ¿Entienden esto? Porque si no, muchas veces el otro piensa que es vulnerado en sus derechos, pero a veces nadie piensa en sus derechos. Entonces, nosotros vamos a construir un entorno de trabajo no tóxico, donde demos las garantías suficientes para poder transitarlo, de que se puede pensar diferente sin sufrir ningún tipo de complicaciones futuras, y que también de alguna manera el desempeño de una persona se evalúa por los objetivos alcanzados y por su compromiso que pone en el trabajo en equipo, y no eh, por otras cuestiones que tengan que ver con lo personal. ¿Sí? No es un club de amigos, pero el respeto forma la piedra fundacional de poder lograr un entorno de trabajo amigable, ¿sí? Respetuoso, no tóxico. Y en eso van a tener que trabajar mucho, ¿sí? En eso, porque eso es lo que a ustedes de alguna manera los hace que se pongan con ganas el AMBO y que vuelvan todos los días y que tengan ganas de visitar los 45 CESAC o cada uno de los consultorios o cada uno de los lugares, porque cuando ven que el aire es irrespirable, lo que hacen es no ir. O tratan de evitar a la persona. Entonces el otro cree que gana poder y de alguna manera esa no es la cuestión. El trabajo en cuanto al poder lo vamos a ver después en otro módulo, pero ustedes van a ejercer siempre un determinado poder. El tema es que ese poder no sea autoritario. Van a tener el mayor grado democrático que ustedes lo consideran en cuanto a los objetivos que van alcanzando. Básicamente eso, porque vuelvo, repito, lo van a ustedes a evaluar en base a los objetivos que van alcanzando. Bien. Ya estamos. Uy, ya nos pasamos 3 minutos. Bueno, pero fue sumamente interesante, muy lindo poder escucharlas, escucharlos también, a Hugo, a todos. Este es un tema que no termina, es un tema que en la próxima clase vamos a ver algunas experiencias exitosas en algunas cuestiones dentro de nuestra disciplina, no en el mundo general, de los servicios, no, no, dentro de lo nuestro. Pero quiero decirles una cosa. Las experiencias de otro, si uno las quiere trasladar exactamente igual, sin analizar el contexto, sin analizar la organización, sin conocer las características de cada una de las personas que le integran, muchas veces fracasan. Uno puede tomar una buena idea, pero después la tiene que analizar dentro del contexto en el que trabaja. ¿Está claro? Pero de ustedes se espera de alguna manera, como vuelvo a repetir, como buenos líderes, es que tengan esa capacidad de poder innovar, de poder transformar la realidad del trabajo, porque si hay algo que genera mucha frustración, es la repetición y la monotonía. A veces ustedes tienen que sacudir un poquito la estructura, ¿sí? Y de proponerse siempre alguna meta más o de alguna manera poder permitir un diálogo mayor de consenso para que la persona también encuentre un mayor grado de satisfacción dentro del grupo. La satisfacción no es solamente pensar en ustedes, sino es pensar en todos. Y ustedes tienen esa tarea. Para cerrar, les digo que de ustedes esperan que sean semidiosas y no lo son, somos humanos. Somos humanos.
Yo a veces veo tanta figura de todo lo que tiene que tener un líder, y yo le digo, pero si encontramos uno que tenga todo eso, lo clonamos. Hoy que ya se puede clonar, lo clonamos, porque vieron que salió un artículo en Alemania en donde los alemanes están desesperados porque cada vez viven más años y no tienen enfermeras. No tiene. Entonces no se le ocurrió mejor idea que reemplazarlo. Ya lo vienen los japoneses queriendo hacer, de crear robot. Quieren crear robot para que reemplacen en los cuidados a la población adulta. A los más viejitos les quieren dar robot. Lo que no se dan cuenta, como les dijo Federico, es que ellos piensan nada más en cómo va a funcionar el robot. Lo que no entienden que el robot trabaja con personas, que las personas son cambiantes, son distintas y que por más inteligencia artificial que le quiera poner, nosotros rompemos todos los modelos de inteligencia artificial y hay algo que no nos van a poder reemplazar, que es de alguna forma de esta cuestión emocional que nosotros tenemos y que el robot no lo va a poder tener porque no han logrado que el robot sienta. Y el sentir, por eso yo traté de cambiar siempre la palabra de paciente por padeciente, porque el padeciente es todo aquel que siente y todos sentimos, todos somos padecientes. ¿Entienden eso? Y eso el robot no lo va a conseguir nunca. Bueno, a descansar. Tuvieron un largo día. Espero que nos podamos reencontrar el lunes. Yo mañana subo esto como otro video más y les subo el material de la próxima clase para, si tienen ganas, ya pueden ir leyendo y en el cuestionario presten mucha atención a esto que charlé con ustedes, de cuáles son las teorías, cuáles son los modelos y es muy fácil de responder. ¿Está claro? Si tienen alguna Perfecto. duda, alguna cuestión, saben que usan el correo y estoy a su disposición. Así que Muchas y gracias, descanso. Buena profe. semana para todos. Muchas gracias. Que Igualmente, sigan Muchas bien. buena gracias. semana. Chau, chau. Chao, chao, Chao. hasta luego. Adiós.